Buenos días, me tocó hablar sobre el arbitraje voluntario. Mi nombre es Mario Alberto Cruz López y pues básicamente el arbitraje voluntario es el arbitraje que las dos partes afectadas o que están en un pequeño conflicto quieren arreglar ese conflicto sin necesidad de un tercero, o sea que entre ellos mismos que acepten de que ok, sí tenemos un problema, pero pues podemos resolverlo. También este tipo de arbitraje pues es muy recomendado y casi no es tan utilizado por las personas, ya que muchas personas no pueden llegar como que a un tipo de acuerdo para que no intervenga la ley. Cuando ya interviene la ley ya se le considera un arbitraje forzoso. Entonces, ejemplos de arbitrajes no forzosos es cuando dos personas están en un conflicto muy grande, poder decir, o un conflicto entre ellos, y sabes que pues entre ellos las dos personas hablan y empiezan a dialogar qué son qué problemas tienen y en qué pueden llegar a resolverlos. Eso puede pasar en relaciones familiares, en las relaciones interpersonales ya con otras personas o ya con, por ejemplo, con una empresa. También tienen que ser pues con un arbitraje interno para que no, o voluntario, al momento que hay un despido, al momento que no hay una aceptación de algo. Ya cuando se llega a este tipo de arbitraje en una empresa, que pues, oye, te voy a despedir, pero aquí está tu finiquito. Eso es un arbitraje voluntario porque están quedando en un acuerdo para que los dos están quedando en reglas para que los dos estén conformes, tanto el empleado con su finiquito y tanto la persona, el jefe, con la acción que acaba de realizar. Si en dado caso eso no llega a suceder, pues ahora sí ya se mete lo que es conciliación y arbitraje con la empresa, con el empleado, y eso provocando que ya sea un arbitraje ya forzoso de las dos partes. Muchas gracias. Institucional es el que se lleva a cabo a través de una institución a la cual, a la cual las partes, en función del principio de autonomía de la voluntad, delegan el desarrollo del arbitraje en base a reglas o procedimientos establecidos por dicha institución. Para dicho efecto, es necesario que las partes hagan referencia a las reglas, a las reglas en el convenio. Bueno, esto viene siendo lo que es el arbitraje institucional, una pequeña explicación. Paolo del Águila define el arbitraje institucional como la intervención de la institución promotora del arbitraje. Este tipo de arbitraje incorpora ventajas adicionales. El arbitraje institucional vio su desarrollo el pasado siglo, relacionado directamente con las transacciones comerciales internacionales, para responder a las demandas de los operadores del comercio que deseaban obtener una solución de los eventuales conflictos fuera de los tribunales ordinarios. El margen del territorio de las partes y por personas de reconocida solvencia y experiencia en los temas objeto de las controversias. En esta ocasión hablaremos de la técnica de arbitraje independiente. El arbitraje independiente es aquel que es llevado a cabo sin intervención de un centro especializado, siendo las mismas partes en conflicto las que adoptan reglas y procedimientos para el arbitrio de posibles conflictos ulteriores, estableciendo en cláusulas las reglas y procedimientos a seguir, así como designando el árbitro al cual someterán el conflicto y quien dará en su momento el dictamen o laudo. A continuación se dará un ejemplo de arbitraje.
Cámara de Arbitraje de México, presente. Comestibles Baratos, SADCB, con domicilio en calle Monte Albán, Colonia Cerro de la Colina, DF. Y señalando como nuestro representante legal a la licenciada Elba Zurita de la Calle, comparecemos ante ustedes para exponer. Solicitamos arbitraje en el conflicto que se ha suscitado con comercializadora de lácteos La Vaquita, SADCB, con domicilio en la calle Pastizal, Colonia Valle Verde, DF, y representante legal, licenciada lo lamenta de verdad por lo que exponemos. Antecedentes. A partir del día 12 de diciembre de 2012, la empresa Comestibles Baratos SADCB firmó contrato de distribución para ser abastecida por comercializadora de lácteos SADCB, mismo que se anexa a la presente. En la cláusula 13 quedó estipulado que el caso del comercializadora de lácteos SADCB cumpliría con el abastecimiento de productos los días 2 y 17 de cada mes para su distribución exclusiva en las tiendas de comestibles baratos SADCB, estableciendo una penalidad de rescisión de contrato en caso de faltar este compromiso. Motivos de la reclamación. A partir de la segunda quincena del mes de enero del presente año, se disminuyó la cantidad de productos entregados a nuestras tiendas en un 20%. Durante el mes de febrero se le preguntó al respecto a uno de los repartidores diciendo que no sabían, solo que iban a acudir a otra entrega en autoservicio, sin especificar cuál. Nuestros investigadores del mercado nos confirmaron que los productos de La Vaquita Feliz están siendo vendidos en las tiendas de la cadena Supermamá S.A., por lo que la productora de leche y productos lácteos, La Vaquita Feliz, incumple con el contrato, en el cual se estipuló un tiempo de 3 años de exclusividad en los distintos productos de la productora de leche y productos lácteos La Vaquita Feliz para nuestras tiendas, por lo que La Vaquita Feliz, al proveer a otras tiendas con sus productos, viola el contrato establecido anteriormente. Por lo que Comestibles Baratos SADCB hace la reclamación de cumplimiento de contrato de exclusividad, en la cual, según la cláusula número 13 bis, estipula que en el caso en alguna de las empresas incumpla el contrato pagará una indemnización de 200,000 pesos como compensación de pérdidas. La empresa productora del lácteos de La Vaquita Feliz se opone causando perjuicios a mi representada. Se adjunta a esta petición de arbitraje los siguientes documentos: copia del contrato concertado entre la empresa Comestibles Baratos SADCB y comercializadora de lácteos La Vaquita SADCB, fotografías de los anaqueles de tienda Supermamá donde están acomodados los productos La Vaquita Feliz. Pretensiones. Las pretensiones de mi representada consisten en lo siguiente: que la empresa productora de leche y productos lácteos La Vaquita Feliz cumpla con la cláusula 13 bis del contrato firmado y pague por concepto la indemnización por violar la exclusividad de distribución del producto o el pago de la cantidad de 200,000 pesos, o bien el restablecimiento y cumplimiento del acuerdo de exclusividad. En caso de no estar de acuerdo con cualquiera de las presentaciones anteriores, mi representada está dispuesta incluso a renegociar el contrato o a escuchar la oferta establecida en nuestra contraparte. Por lo anterior expuesto, solicitamos: primero, tenga a bien actuar como árbitros en este conflicto. Segundo, tenga a bien reemplazar a la comercializadora de lácteos La Vaquita SADCB para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Tercero, en su momento emitir el laudo que proponga fin de presente conflicto. El arbitraje en derecho es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, mediación y conciliación. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente denominado árbitro, y que será el encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan elegido las partes, o incluso
basándose en la simple equidad, si así se ha pactado. Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la misma, cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para hacer cumplir el laudo arbitral. Entre las ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad y el hecho de que se puedan pactar los costes con anterioridad. Existen dos tipos de arbitraje, el institucional y el independiente. El arbitraje institucional es el que se lleva a cabo en una institución, generalmente con sus propias normas y con una lista cerrada de árbitros. El independiente es aquel en el que las partes escogen los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje. También puede ser calificado conforme a su función y puede ser en derecho y en equidad. El arbitraje en derecho, cuando la resolución debe estar fundamentada en criterios jurídicos, legislación y jurisprudencia. Este tipo de arbitraje tiene el inconveniente de beneficiar a la parte que cuente con mejores asesores jurídicos, lo que desvirtúa la esencia del procedimiento arbitral, que implica sencillez, rapidez, oralidad y participación directa de las partes. En equidad también se le llama en conciencia, cuando para la elaboración del laudo se apela al buen saber hacer y a la conciencia del árbitro que dirime el conflicto. Implica que el árbitro debe ser experto en la materia objeto de la controversia y del arbitraje. Por lo general, las partes en conflicto acuden al arbitraje, ya que se encuentra establecido en el contacto en una cláusula arbitral, donde se establece que las partes, en caso de conflicto, se comprometen a someterse a un tribunal arbitral. La resolución de controversias mediante arbitraje requiere que las partes contractuales se pongan de acuerdo sobre varios temas. Uno de esos temas es decidir respecto cuál debe ser el fundamento que debe utilizar el tribunal arbitral para resolver la controversia. La primera alternativa es que el arbitraje sea resuelto en derecho, como ya lo vimos. Esto significa que el tribunal arbitral se fundamentará en las leyes y reglamentos que aplican al contrato. Por ejemplo, en las controversias relacionadas con contratos de arrendamiento de inmuebles se aplicarían las normas del Código Civil y de la Ley del Inquilinato. Y para los contratos comerciales de venta de maquinaria aplicarían el Código de Comercio y el Código Civil. En contraposición, las partes pueden acordar que la disputa se resuelva en equidad. En este tipo de arbitraje, el tribunal arbitral no implica leyes ni reglamentos para resolver la disputa, sino su entendimiento de lo que es justo y equitativo. A manera de ejemplo, en una disputa sobre arrendamiento de inmueble, el tribunal arbitral no tomaría en cuenta ni la ley de inquilinato ni el Código Civil, sino que estudiaría los hechos del caso y la manera como han actuado las partes para encontrar una solución justa. Es importante que quienes negocian las cláusulas de arbitraje tomen en cuenta que la ley de arbitraje y mediación establece que si las partes no indican si el arbitraje se resolverá en equidad o en derecho, el tribunal arbitral deberá resolver en equidad. Dependiendo de las particularidades de cada contrato, los tipos de arbitraje pueden ser recomendables. En cada caso particular existen elementos específicos que le permitan al abogado recomendar a su cliente si le conviene utilizar el arbitraje en derecho o el arbitraje en equidad. La práctica demuestra que el árbitro fomenta el diálogo entre las partes, favoreciendo una resolución amistosa del conflicto. Por lo tanto, este arbitraje es una verdadera alternativa a la vía jurisdiccional. Pincelado el arbitraje, nos conviene recordar el artículo 34.1 de la Ley 60 del 2003,
del 23 de diciembre de arbitraje, que establece: los árbitros solo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente a ello. Ello significa que la ley favorece claramente la resolución de conflictos mediante la remisión al derecho. La práctica recogida en nuestra Cámara de Comercio demuestra que, en general, la preferencia marcada por la ley es la que recoge la realidad. Se prefiere un arbitraje de derecho frente al de equidad. Ello es debido, en general, a que se prefiere un punto de referencia, una vara de medir que nos permite tener una orientación respecto de la guía que debe utilizar el árbitro. El arbitraje internacional es hoy un sistema que soluciona conflictos comerciales internacionales utilizando a nivel mundial, ya que la complejidad de los negocios que pueden transformarse, se necesita que los eventuales conflictos o los que son derivados a estos sean resueltos por personas conocedoras de dichas materias en plazos más breves posibles. Esto quiere decir que este arbitraje internacional puede arreglar ciertos problemas que pueda haber de lo que se está hablando. El arbitraje internacional también permite a las partes la elección de un método de solución a medida de lo que se traduce la alternativa de elegir la ley aplicable. El idioma en que será seleccionado, el juicio será de la sede arbitral. Entre otros aspectos, lo que hace este mecanismo la mejor opción para una eficaz resolución de los conflictos. Lo que hablábamos sobre el idioma es por eso que se llama internacionalmente, porque puede ser en muchos otros idiomas. Algunos de las ventajas es que tiene que ser por expertos, y esto va a ser una ventaja muy grande porque si hay expertos en haciendo todo esto, los problemas pues serán solucionados de una manera más rápida. También existen reglas y son necesarias para que esto pueda ser más rápido, más confidencial y de una manera que se reconozca